Bienvenidos a este pequeño curso de generalidades del simulador Aspen HYSYS. En esta ocasión traemos el tema diferencias entre paquetes de propiedades o como quien dice modelos termodinámicos. El paquete de propiedades y específicamente el modelo termodinámico que escojamos para cada paquete de propiedades o paquete de fluidos es el responsable de la exactitud de una simulación. Un estudiante de ingeniería de procesos o ingeniería química suele, debido a la costumbre que viene tradicionalmente en las asignaturas antes de graduarse, en general la sensación de que la exactitud de un cálculo radica en que los balances de masa y de energía cierren, ¿sí? Que lo que entra sea igual a lo que sale. Y pues a nivel de cálculo, cuando lo hace uno a mano, es cierto. Esa es la sensación que se crea. Pero para un simulador no. Cuando un simulador de procesos de cualquier marca, de cualquier simulador comercial, converge, tenga la seguridad de que los balances de masa y de energía ya cerraron. Y todos los simuladores comerciales en general tienen muy buenos métodos numéricos implementados ahí que garantizan de que si convergen es porque el balance cierra. Así que la exactitud de una simulación para un simulador, para un software de simulación, no radica en cerrar los balances de masa y energía, que es lo que a uno a mano le da la sensación de que eso es lo que garantiza la exactitud. No, realmente la exactitud va a radicar es en haber escogido bien el modelo termodinámico. ¿Por qué? Porque como sabemos con nuestras bases conceptuales de termodinámica, de que la termodinámica es la responsable de calcular muy bien las propiedades como entalpía, entropía y los equilibrios. Y esos son determinantes para poder saber si un equipo se para bien, predice bien las fases, predice bien cuánto es la conversión máxima posible y que prediga exactamente cuánta energía es la que realmente se va a intercambiar. Así que la exactitud no está en cerrar los balances, la exactitud está en escoger el modelo termodinámico que me prediga bien todo lo demás. Para poner un ejemplo, y un ejemplo muy claro de esto, voy a traer a colación este par de simulaciones. En la parte izquierda estoy mostrando un ejemplo de simulación de una caldera. Obviamente ahí no vemos un equipo como una caldera, sino simplemente representado de su forma más sencilla, que es dos intercambiadores, un cooler y un heater. El cooler es el que recibe un gas caliente que yo lo enfrío y lo obtengo como un gas frío. Y aquí a este de otro lado tengo el agua líquida que quiero volverla a vapor en este heater. Entre los dos comparten la misma corriente de energía, de tal manera que la energía de esos gases calientes, entonces yo la uso para vaporizar el agua. En esta situación, entonces tenemos este gas a estas condiciones y tenemos esta agua a estas condiciones. Las salidas, pues las vemos obtenidas y aquí se garantizó que el vapor que sale aquí es vapor saturado. ¿Cuánto flujo de agua estamos trabajando? Alrededor de 60 kilolibras hora, es decir, 60.000 libras hora, como yace aquí en la diapositiva. En esta otra, en la parte derecha, tenemos una imitación de este sistema, con la misma corriente de gas y la misma corriente de agua en las mismas condiciones que vemos del de la izquierda. Igualito, los mismos tipos de intercambiadores, la misma corriente compartida, pero sus salidas, como podemos ver, son ligeramente diferentes. ¿Qué varió entre el uno y el otro? Varió lo siguiente. En este ejercicio, la corriente de gases, como son gases livianos, ¿cierto? Entonces usó el modelo clásico y recomendado para estos casos, que es el modelo Penn-Robinson. ¿Listo? En este caso, para el agua, en el modelo de la izquierda, usamos para el agua pura, que esto es agua pura, el agua pura utilizamos nuevamente el modelo Penn-Robinson, que es algo muy habitual en los estudiantes de ingeniería que no quieren tomarse el esfuerzo de pensar un poco en cuál es el mejor modelo para cada caso.
y usaron el mismo modelo termodinámico para el agua pura. En el modelo de la derecha, el gas lo simulamos con el mismo modelo termodinámico del gas, porque es el modelo correcto, y a diferencia del anterior caso, de la izquierda, el agua la vamos a modelar con el modelo que los manuales del simulador es el que recomienda para cuando se trabaja agua pura, que es el modelo ASME-STEAM. Entonces aquí en este caso usamos el modelo ASME-STEAM y como podemos ver obtuvimos algunas diferencias en los resultados. Observemos esas diferencias. Entonces vamos a comparar tres variables que son muy relevantes acá. Primero, la temperatura que predice el vapor a la salida. En ambos casos se hizo converger esta simulación para que el vapor saliera como vapor saturado en ambos casos. Y podemos observar que la diferencia en la predicción de la temperatura a la que se evapora el agua no es muy grande. Podríamos decir que prácticamente cero. Prácticamente cero. La temperatura en la predicción del vapor es prácticamente cero, porque son muy, muy, muy parecidas las dos temperaturas. En la de los gases enfriados, el gas cooler, podemos ver de que ahí la diferencia empieza a notarse un poco, es aproximadamente 5 grados. Es aproximadamente 5 grados centígrados. Entonces ahí ya empezamos a notar que haber escogido el modelo termodinámico para el agua diferente terminó afectando la predicción de la temperatura de los gases de salida en aproximadamente 5 grados. Y el duty es el flujo de energía transferido. Si observamos el flujo de energía transferido aquí en este caso, 7.127 por 10 a la 7 kilojulios hora, mientras aquí el flujo de energía que se intercambió fue de 7.34 por 10 a la 7 kilojulios hora. Eso en términos prácticos implica una diferencia de aproximadamente 830.000 kilojulios hora. ¿Esa cantidad de energía es mucha o es poca? Pongámosla en términos de kilovatios térmicos, que es un poco de pronto más fácil. 830.000 kilojulios hora es más o menos 230 kilovatios. Eso es una cantidad importante. O sea, esa cantidad no es despreciable. Entonces, fíjense lo difícil que a veces se convierte en evaluar correctamente si estoy usando bien un modelo termodinámico. ¿Por qué? Porque hay muchas variables por mirar. Aquí miramos solo tres de cálculo, todos los tres a la salida, y observamos que para una el cambio fue despreciable, para esta el cambio fue pequeño, mientras que en el caso del duty esa diferencia no es despreciable, es una cantidad de energía muy grande. Entonces, cuando tengo esta variedad de situaciones que en unas afecta poco, en otras afecta mucho, viene la pregunta del millón. ¿Qué puedo concluir de haber cambiado el modelo termodinámico? ¿Será que es significativo o en general podría yo para este caso despreciar el cambio de modelo termodinámico? Entonces, la mejor manera de evaluar si el modelo termodinámico afectó significativamente o no es convertir mi problema a unidades que yo entiendo. Las unidades que en ingeniería más se entienden y cualquier persona que no sea ingeniero también entiende es responder esto en términos de dinero. Entonces vamos a evaluar la diferencia de la variable que más cambió. La variable que evidente más cambió fue el duty. Entonces vamos a ver ese duty, esa diferencia de duty, cuánto dinero nos representa. Esos 830.000 kilojulios hora, ¿cuánto nos representa? Entonces, como ejercicio académico, aquí planteamos lo siguiente. Partamos de la primera suposición. Esta suposición es aproximadamente cierta, o sea, no estamos muy alejados de la realidad, que es que vamos a suponer que cada kilovatio hora térmico, esa T al final significa térmico, vamos a suponer que tiene un costo de 100 pesos. 100 pesos colombianos nos vale cada kilovatio hora térmico, que en términos de kilojulios es aproximadamente 2.7 centavos de peso colombiano cada kilojulio convertido. En vez de expresarlo en kilovatio hora, ahora lo expreso en kilojulio. Bien, y como sabemos de que tenemos 830.000 kilojulios hora de diferencia entre los dos modelos termodinámicos,
Entonces, 830.000 kilojulios hora lo multiplico por 2.7 centavos de peso que vale a cada kilojulio. Esa multiplicación me va a dar aproximadamente 200 millones de pesos al año. Al año. Entonces, pregunto a ustedes, ¿200 millones de pesos al año será poco? La cosa se puede poner más grave. Para algunos dirán, no, 200 millones de pesos para una empresa muy grande, pues no, no es mucho. El problema es que el concepto de grande o pequeño es muy relativo. Por ejemplo, este caso de los 830.000 kilojulios hora proviene de un caso que, como les dije, es de una caldera que trabaja 60 kilolibras hora. El problema es que 60 kilolibras hora es una escala pequeña para una planta como por ejemplo una refinería. En una refinería pueden haber hasta 20 calderas de este tamaño, aproximadamente. Estoy trabajando un orden de magnitud grueso. Una refinería cualquiera de capacidad moderada podría tener perfectamente 20 calderas de estas, es decir, trabajar 1.200 kilolibras hora una refinería. Entonces, si para una sola caldera esos 830.000 de diferencia entre los dos modelos dinámicos me representa 200 millones, entonces para 20, ¿cuántos? Para 20 calderas, ¿cuánto? Pues obviamente es los 200 millones multiplicado por 20, es decir, 4.000 millones de pesos. 4.000 millones de pesos utilizando una tasa de cambio de 4.000 pesos por dólar, estaríamos hablando que esos 4.000 millones de pesos es 1 millón de dólares. Dicho ahora de forma más clara, los 830.000 kilojulios horas de diferencia entre los dos modelos termodinámicos me representa 1 millón de dólares de diferencia. Es decir, que haber usado el modelo termodinámico incorrecto me va a esconder a mí, me va a dejar de percibir, de detectar de que hay 1 millón de dólares ahí volando en que son indetectables para mí. Eso es una cantidad de dinero considerable que evidentemente muestra de que no es despreciable este problema. Conclusión. Pequeñas o sobreestimaciones del modelo termodinámico, como acabamos de ver, pueden ser significativas en el mundo real. Puede que sí, puede que no, pero lo que sí es seguro es que van a ser muy notorias cuando estemos trabajando flujos de plantas de gran escala. A pequeña escala, este flujo de 830.000 seguramente sería mucho menor y pasado dinero sería una cantidad muy pequeña, tal que uno podría decir no es importante. No es importante, inclusive una empresa pequeña podría manejar eso. Pero cuando estamos trabajando a gran escala, las diferencias se notan mucho. Las temperaturas pueden que sean las mismas diferencias de 0 grados, de 5 grados, pero en términos de flujo de energía, que es lo que realmente se paga, porque uno lo que paga no es la temperatura, sino la energía vale mucho. Y como podemos ver, es muchísimo en este caso. Eso para que tengan muy presente de que escoger mal el modelo termodinámico puede traer consecuencias no solo en la exactitud de la simulación, sino que esa exactitud repercute en los cálculos de la rentabilidad o los beneficios económicos de las operaciones que nosotros estemos simulando. Bien, una vez aprendido esa pequeña lección, entonces ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo hago para escoger el modelo termodinámico? Solo hay dos formas de hacerlo. Ojalá la que existiera siempre. La primera que es comparar los resultados de mi simulación con datos experimentales. ¿Esto qué implica? A que yo tendría que hacer la misma simulación y cada una de esas simulaciones hacerla con un modelo termodinámico diferente. Y cada una de esas simulaciones compararla contra mis datos experimentales o mis datos de planta, ya sea de planta o de laboratorio. Y obviamente la que tenga mejores coincidencias, menor diferencia, menor error, pues ese me indica que es el modelo correcto. El modelo termodinámico correcto, pero obviamente no siempre disponemos de datos experimentales para tomar esta decisión. Entonces, lo que casi siempre nos toca es apelar en la segunda forma. La segunda forma, ¿cuál es?
usar nuestros conocimientos de termodinámica, usar nuestro conocimiento a priori que tenemos de termodinámica y con ese conocimiento seleccionar, de acuerdo a los fluidos que vamos a trabajar y las condiciones de temperatura y presión que más o menos sabemos que vamos a trabajar, entonces escoger con anticipación qué modelo termodinámico es el que nos conviene. Entonces vamos a explorar un poquito esta segunda opción, que es la que vamos a estar más enfrentados con mayor frecuencia. Por ejemplo, aquí hay algunas opciones muy genéricas, pero que sirven como guía. Por ejemplo, si usted quiere simular en condiciones totalmente ideales, usa el modelo de Antoine. Si va a trabajar el modelo de agua pura en una corriente de agua que es solo agua y nadie más, entonces se recomienda usar o el ASME Steam, como vimos en el ejemplo, o el NBS Steam, que también es otro modelo que da resultados muy similares al ASME Steam. Es prácticamente lo mismo. La otra posibilidad es si trabajo hidrocarburos livianos, el famoso Penn Robinson. Es perfecto para livianos e inclusive me podría atrever a decir que para hidrocarburos pesados también se puede usar Penn Robinson. Para hidrocarburos, pero en condiciones ácidas, es decir, en presencia de H2S o CO2. Cuando esos hidrocarburos están presentes, use alguno de los modelos SOR, o el SOR Penn Robinson o el SOR SOAP Ready One. Cuando trabaje ácidos orgánicos, alcoholes, cetonas y compuestos afines, algunos de las familias de los modelos NRTL. No hay uno solo, hay tres tipos de NRTL diferentes. Algunos de ellos nos sirven para algunos, otros nos sirven para otros, pero la familia de los NRTL son útiles para este tipo de compuestos. Si trabajo electrolitos, toca usar el modelo electrolit especial. Si uso aminas, se recomienda usar el modelo acid gas. Y en general, si quieres encontrar uno específico para ciertos compuestos, recomiendo que consulten los manuales del simulador, que ahí hay bastantes sugerencias. Si no sabe qué elegir, pues use el más genérico de todos, que es el modelo Uniquac, pero el más genérico no quiere decir que siempre pueda con todos, pero como por partir de base de uno, podríamos usar el más genérico Uniquac para compuestos inorgánicos y algunos orgánicos en general. Para el mundo de los hidrocarburos, obviamente el Uniquac no es el mejor. Los mejores son la familia de Penn Robinson y Lee Kessler y otros similares. Por ejemplo, en los manuales del simulador que usted podría buscar en la web, puede encontrar tablas como esta, donde dan sugerencias en este caso de modelos de actividad. Aquí hay puros modelos de actividad y en estos modelos de actividad da una sugerencia cualitativa de cuál es aplicable o no aplicable, dependiendo del tipo de sistema químico que usted sabe que va a estar tratando en su simulación. Este tipo de tablas, algunas están presentes en el simulador y usted, en los manuales, y usted los podría ir allá y consultar. La otra posibilidad es usar un asistente de selección de paquete de propiedades que tiene el propio simulador apenas uno está arrancando una simulación. Uno cuando arranca una simulación en el ambiente properties, en component list, entonces antes de empezar a ingresar los compuestos, usted puede usar el asistente. El asistente simplemente está en el menú Home y la opción de Methods. Aquí usted puede acceder a este clic en esta opción de menú y él le va a abrir esta ventana. En esta ventana, el asistente de selección de paquetes le empieza a hace una serie de preguntas sencillas y usted a medida que va respondiendo las preguntas, él va sesgando qué tipo de paquete es el que le va conveniendo y entonces al final le puede sacar uno o más de unas posibilidades de modelos termodinámicos que son adecuados de acuerdo a lo que usted respondió. Y eso es una muy buena guía para que usted sepa con qué modelos termodinámicos va a trabajar. Eh, tenga muy presente de que uno de los conceptos muy poderosos que tiene Aspenheisis es que se pueden trabajar múltiples paquetes de fluidos en una misma simulación. Entonces, esto le da un poder enorme de capacidad de simulación. Cuando usted trabaja múltiples paquetes de fluidos, lo usual es que el ingeniero o el estudiante de ingeniería se confunde fácilmente porque no sabe cómo
estar seguros de qué modelo termodinámico o qué paquete de fluidos se está utilizando en qué parte. Entonces, para poder ver todos los paquetes de fluidos que están asociados en los distintos lugares de la simulación, haga lo siguiente. Entonces, en el menú Home, la sección Simulation, ahí hay un botoncillo que dice Fluid Package Association. Si usted le hace clic ahí en ese botón del menú Home, le va a abrir esta ventana que estoy mostrando ahí, donde claramente él le está indicando qué paquetes de fluidos están actuando en qué lugar de la simulación. Este que dice aquí, Default Fluid Package, ese que usted ahí y que puede estar y que en este momento está en este Basis 1, usted ahí en la lista desplegable puede elegir cualquiera de los otros. Ese es el que él va a usar por defecto cada vez que usted cree un equipo nuevo o una corriente nueva. Cada vez que usted en el ambiente de simulación principal use un equipo nuevo o una corriente nueva que agregue, él le va a poner este paquete de fluidos por defecto. Lo que está aquí arriba ya son los paquetes de fluidos que en este instante está utilizando cada uno de los ambientes de trabajo. Por ejemplo, este ambiente Flow 1 se refiere a este subflow sheet. En este subflow sheet, en este momento, está un paquete de fluidos llamado BASIS 5. En la T100, que no se ve aquí en pantalla, pero que seguramente, si usted recuerda anteriores videos, puede deducir que está en la misma pantalla que mostré en otros videos. Aquí había un ambiente column. En este ambiente column, que se llama T100, está un paquete de fluidos llamado BASIS 1. Y en el case main, que se refiere al ambiente principal, el flowsheet principal, ahí está trabajando también el Basis 1. Si usted quiere cambiar el paquete de fluidos, simplemente pares en la casilla y abra la lista desplegable que hay respectiva y escoja el paquete de fluidos que quiere nuevo, ¿cierto? Que quiere asignarle ahora y cambiarse. Entonces, eso se puede hacer aquí muy fácilmente. Entonces, esta interfaz sirve tanto para ver cuál se está usando como para asignarle uno diferente. Para cambiar en otros lugares, se puede cambiar el paquete de fluidos en otras ubicaciones y no necesariamente allá en el botón que acabamos de mostrar. Así como lo puede hacer en las corrientes, lo puede hacer en los equipos. Entonces, para las corrientes, para cada corriente tiene obviamente asociado el paquete de fluidos del ambiente donde está. Para usted verificar eso, simplemente puede irse a cada corriente, abrir, haciéndole doble clic en la corriente, se ubica en la pestaña Worksheet y en la pestaña Worksheet, Página Conditions, va a observar aquí en la parte inferior, en el último ítem, va a haber uno que aparece y se llama Fluid Package. Ahí muestra el paquete de fluidos al que está asociado esta corriente. Si usted lo quiere cambiar, simplemente se para en la celda y selecciona otro de los paquetes de fluidos que usted haya previamente creado y lo puede seleccionar de ahí de la lista y automáticamente él lo cambia. Lo mismo pasa con los equipos. Todos los equipos también tienen asociado el paquete de fluidos y por ende, pues también se puede no solo leer, sino también cambiar. Para cambiarlo, pues en la pestaña Design, Página Connections y en la sección Fluid Package, que casi siempre está ahí. En esas posiciones, ya sea acá arriba o acá abajo, pero él tiene una sección que se llama Fluid Package para los equipos y ahí usted puede escoger el paquete de fluidos que va a trabajar ese equipo. ¿Listo? Eso para que usted se ubique y sepa cuál es el paquete de fluidos que está trabajando en cada situación, tanto en los flowsheets completos como en equipo por equipo o corriente por corriente. Ahora viene el asunto clave, un asunto clave y que es al principio, pues el que no ha visto este video o el que no lee los manuales, pues queda muy confundido. Y es la aparición de un objeto llamado Qt. El objeto llamado Qt es un objeto que en la simulación se representa así, con esta doble línea inclinada. Eso se llama un Qt para el simulador y es básicamente una herramienta de simulación, un truco de simulación que usa el simulador para empalmar dos corrientes que están trabajando paquetes de fluidos diferentes.
Porque como acabamos de ver en las diapositivas anteriores, yo puedo hacer que cada corriente tenga un paquete de fluidos diferente. Y puedo hacer de que el equipo tenga un paquete de fluidos diferente al de la corriente, por ejemplo. Entonces, cuando eso ocurre, HYSYS tiene que montar un empalmador que ayude a hacer la transición entre el que trabaja un paquete y el que trabaja el otro. El cúter por sí solo no es un equipo de HYSYS. En las versiones viejas de HYSYS, el cúter no estaba disponible en la paleta de objetos. En las últimas versiones de HYSYS sí ya empieza a estar disponible y aparece como si fuera un equipo, pero realmente es un truco de simulación. ¿Listo? Eh, si usted no lo agrega, si usted trata de vincular una corriente de un paquete de fluidos a un equipo que tiene otro paquete de fluidos diferente, lo más probable es que HYSYS automáticamente él toma la decisión de poner el cúter. Así que no le extrañe que eso le suceda a usted. Y eso ocurre porque está trabajando dos paquetes de fluidos diferentes y él va a crear una corriente intermedia con un nombre parecido a la original, donde adaptó que esa corriente nueva tiene el paquete de fluidos del equipo, mientras la corriente suya original, que queda aquí, queda con el paquete de fluidos propio de la corriente. Y el empalme va a ayudar a que usted haga el empalme. Y usted dirá, pero ¿por qué necesito empalme? Pues obviamente necesita empalme, amigo. ¿Por qué? Recordemos, el paquete de fluidos es la combinación de lista de compuestos y de modelo termodinámico. Y una de las dos cosas, en teoría, es diferente al lado izquierdo y derecho del hooter. Aguas arriba del hooter, una de las dos cosas es diferente de lo que está aguas abajo del hooter. Que solamente usted como usuario lo sabe porque usted fue el que construyó el paquete de fluidos. Entonces, si suponemos que son los compuestos, por ejemplo, aquí este ejemplo me gusta mucho porque ahí muestra claramente lo que está diferente. Por ejemplo, entre estos dos paquetes de fluidos, ¿qué fue diferente? ¿El modelo termodinámico o los compuestos? Por la imagen, como se ve en las tablas, se ve claramente que son los compuestos. Aquí en este paquete de fluidos de la izquierda, vemos de que el metano, el etano, el agua, todos ellos tenían composición. Así sea un valor de cero, pero tenían. ¿Qué vemos en la parte derecha? De que al agua, al H2S y a los demás sí le tienen composición, mientras al metano y al etano no. Están en blanco. ¿Eso qué quiere decir? De que el paquete de fluidos que tengo aquí a la derecha no tiene en su lista de compuestos a estos dos. Y seguramente HYSYS allá me lo reporta o en blanco o con asteriscos, que a veces él lo hace. Él reporta asteriscos para decir que la cosa está en blanco. Que ese compuesto no existe, en otras palabras, que ese compuesto no existe en este paquete de fluidos, mientras que en este sí. Y otra cosa que el usuario tiene que estar consciente de lo que hace el simulador. Fíjese que el simulador aquí tenía unas condiciones de temperatura, presión y flujo. Igual que acá, temperatura, presión y flujo. ¿Son idénticas todas? ¿Y la fracción de vapor son idénticas? Para este ejemplo, vemos de que sí. No siempre va a pasar eso. No siempre va a suceder esto. No siempre todas las variables de estado van a coincidir. Por ejemplo, la entalpía, como podemos ver, las predijo muy diferentes y las entropías también. Este tipo de cosas suele suceder porque, además de que puede haber diferencia de compuestos, como evidentemente hay, aquí también pudo haber diferencia de modelo termodinámico. Y aquí lo dice. Claramente el de la izquierda era Penn Robinson, mientras el que la derecha era el modelo de aminas, el modelo de acid gas. Entonces, como hay modelo termodinámico diferente, entonces las variables de estado, como entalpías o entropías, él las predice diferente. Y casualmente, las temperaturas y presiones, pues sí dieron iguales, pero esas también pudieron haber cambiado. Esto es normal en el mundo de los cúter, que cuando aparece un cúter, que algunas de las variables empiezan a cambiar. Y esto entonces da la posibilidad de hacer más cosas. En ese cúter, uno que tiene que ser como usuario. Estrictamente hablando, uno en el cúter debería elegir cómo va a empalmar la lista de compuestos y cómo va a empalmar las variables de estado. Las variables de estado, recuerden que para que se converja una corriente, la variable de estado uno tiene que darle solo dos de ellas. O le da la fracción de vapor, o la temperatura, o la presión,
o le da la entalpía o la entropía. Dos de esas cinco que mencioné, hay que darle dos. Entonces, aquí a la de izquierda, seguramente esta corriente estaba convergiendo con una combinación de dos de quién sabe cuál de esas dos. A la derecha, él tendrá que usar una combinación de dos que no necesariamente es la misma combinación de la derecha, de la izquierda, perdón, no es necesariamente la misma combinación de la izquierda. Entonces, él por defecto, él casi siempre escoge presión y entalpía, casi siempre. Escoge presión y entalpía por defecto y él trata de que la presión y entalpía de la izquierda sea igual a la presión y entalpía de la derecha. Y entonces las otras tres variables que quedaron, que es la fracción de vapor, la temperatura y la entropía, él las calcula con el modelo termodinámico respectivo. Pero uno como usuario puede elegir cuál par de variables son las que se van a copiar de la izquierda hacia la derecha. En este ejemplo se eligió temperatura y presión. Yo para este ejemplo elegí temperatura y presión como las variables que tenían que ser iguales entre ambas. Y entonces las faltantes, las restantes se las calculó con el modelo termodinámico. Por esa razón, por yo haber elegido temperatura y presión, es que ambas quedaron iguales a ambos lados. Y por eso él calculó con el modelo termodinámico de aminas, le dio que la entalpía y la entropía era diferente a las de la parte izquierda. Entonces, tengan muy presente esto porque el simulador, por defecto, él está usando una combinación y puede que esa combinación no sea la que le conviene a usted. Eso se puede editar. Uno da doble clic al cúter y allá uno elige. Uno elige lo que conoce él como transición, la transición de pasar de un paquete a otro. Entonces, ahí hay cuatro típicas posibilidades: temperatura, presión, presión, entalpía, fracción de vapor con otras variables y así sucesivamente. Él ofrece todas estas opciones estándar que usted puede empalmar de un lado al otro. O sea, qué par de variables de la izquierda se van a copiar en la derecha y él las otras tres variables de estado restantes entonces las va a calcular con el nuevo modelo. Entonces, escoja de ahí la que usted decida. Para el ejemplo que vimos anterior, se escogió la ATP y por eso esas fueron idénticas y las otras fueron las que cambiaron. ¿Uno cuál debe elegir? Pues la que le genere el menor cambio posible o que le garantice que se le mantiene el valor de la variable de estado que usted quiere que se garantice. Si yo lo que quiero garantizar es que la entalpía se me mantenga constante, entonces elijo una combinación de entalpía. Si lo que quiero es que la presión se mantenga constante, entonces elijo una combinación de presión y así sucesivamente. O sea, en este sentido, uno como usuario tiene que estar consciente de lo que está haciendo y qué es lo que le conviene. Precaución. La precaución está con los compuestos. Varias propiedades de las corrientes, esto pues puede ser afectadas por los cúter y cuando me refiero a propiedades me refiero a todo lo que se calcula en la página properties, en la página properties de la corriente como el C sub P, la viscosidad, el actual gas flow, el actual bulk flow, la densidad molar, la densidad másica, todas esas propiedades que él calcula se pueden ver afectadas por esa transición, ¿sí? Así que esté muy consciente de cómo quiere ir que esas cosas manipularlas. Ya para un usuario avanzado en HYSYS puede hacer muchas manipulaciones de los cúter y todo eso se puede hacer en una pestaña en Component Maps del ambiente Properties. Allá usted puede diseñar cómo hacer estos empalmes entre paquetes de fluidos con mucho detalle y hacer muchas cosas personalizadas. Esto es muy útil para usuarios avanzados que necesitan una rigurosidad bastante alta y necesariamente van a trabajar más de un modelo termodinámico. Eh, Esto para que lo tengan en cuenta y lo estudien por su propia cuenta. Esto ya se sale del alcance clásico que vemos en este curso. Y bien, eso es todo sobre este tema. Buen día.